Organizadores por invitarme a participar de este evento. Mi enfoque va a ser sobre la memoria sobre el tiempo del auge del caucho. En los informes, narrativas y testimonios del tiempo de la Casa Arana en la región del Putumayo, los indígenas hablan, digo yo, con sus cuerpos ejecutados, mutilados, torturados, violados y explotados por patrones caucheros. Los indígenas efectivamente no son sujetos en esos relatos e informes, sino objetos de compasión, miedo u observación. Nobles salvajes para Keisman, traicioneros y salvajes para Robuchon, caníbales a ser civilizados para la Casa Arana u objetos de descripción etnográfica para Wiffen. En cualquiera de estos casos, los indígenas no tienen voz, sino que son objetos de disputas entre los blancos. En esta charla voy a enfocar mi atención en las maneras como los descendientes de los grupos que fueron esclavizados bajo el régimen de la Casa Arana negocian con su memoria sobre el tiempo del caucho. Los descendientes de los grupos que sobrevivieron al auge cauchero se refieren a las memorias de ese tiempo como pertenecientes a lo que ellos llaman canasto de las tinieblas. En contraste con ese oscuro canasto de malas memorias, hablan también de un canasto de vida, donde están colocadas las semillas del futuro, mirando al crecimiento de las nuevas generaciones y dejando atrás los peligrosos recuerdos de violencia y brujería del pasado. Más adelante voy a explorar esta poderosa doble imagen del pensamiento nativo, que es compartida por varios de los grupos del interfluvio Caquetá-Putumayo. ¿Qué nos dice esto sobre el funcionamiento y la representación de la historia? ¿Y qué nos revela esto también sobre nuestra manera de abordar los relatos orales y sobre los mitos? Comenzaré primero dando voz a los indígenas Muinane del medio río Caquetá, negociando esos dolorosos recuerdos en medio de las transformaciones y cambios a finales del siglo XX. En mayo de 1993, un grupo de la gente Muinane se preparaba para ir a visitar los territorios ancestrales a los que no habían regresado ya por décadas. Ellos son descendientes de uno de los grupos que fueron casi exterminados por la Casa Arana y la Peruvian Amazon Company a principios del siglo XX. Los escasos supervivientes de una población otrora numerosa se habían reasentado al norte, más allá de los bordes de su territorio ancestral que había permanecido deshabitado desde mediados del siglo XX. El impacto de la industria del caucho sobre los indígenas de esta región fue enorme. La población total fue reducida tal vez a menos de un décimo de ella entre los años 1900 y 1930, y los supervivientes fueron forzosamente reasentados sobre el río Putumayo y más al sur. Unos pocos escaparon hacia el norte o se escondieron en el monte. Su organización social, política y ceremonial fue severamente fracturada y su territorio fue despoblado a medida que el bosque volvía a cubrir lo que había sido una región densamente poblada. En 1908, Thomas Wiffen calculó en 46.000 la población total de los indígenas del Putumayo y en 2.000 la población de los Muinane. En 1993, el censo de los Muinane no alcanzaba las 150 personas, descendientes de los escasos 20 hombres y mujeres que lograron sobrevivir al régimen y las deportaciones de la Casa Arana. Estas cifras crudas son simplemente un índice del grado de la catástrofe que estos pueblos sufrieron. Aquí tenemos unas fotografías publicadas en el libro de Wiffen. En la década de 1980, el gobierno colombiano oficialmente otorgó a los grupos indígenas de la región, Huitoto, Caina, Nonuya,
Bora, Miraña, Muinane y Andoque, los descendientes de los pueblos que fueron la fuerza de trabajo de la Casarana, la propiedad legal de los territorios que hoy ocupan, así como de sus territorios ancestrales. Este es el resguardo. Esta enorme extensión de tierra de cerca de 6 millones de hectáreas coincide con las concesiones caucheras de Julio César Arana, y este nuevo resguardo fue nombrado como Predio Putumayo. El Consejo de Ancianos de la etnia Muinane, así llamado, conformado por las cabezas o capitanes de los 3 clanes principales, decidió al inicio de los años 90 que la reapropiación de los territorios ancestrales era necesaria para afirmar su autonomía política, ahora formalmente reconocida, y para avanzar hacia su reconstrucción social. Los ancianos Muinane, o los mayores Muinane en 1993, eran los hijos de aquellos que habían sufrido directamente el impacto de la esclavitud y las masacres del régimen de Casarana. Ellos nacieron luego que el auge cauchero hubiera terminado, y solo los más viejos tenían un conocimiento de primera mano de los lugares donde los antiguos habían vivido. Ellos habían crecido de espaldas a esas historias y a esos lugares, haciendo su vida en las riberas del río Caquetá, allá en la margen norte, la línea gruesa del norte, en la ribera del río Caquetá, comerciando con los blancos, enviando a sus niños al internado indígena. Ellos envejecieron lejos de su tierra y de las perturbadoras historias que sus padres conocieron, pero al mismo tiempo también perturbadoramente conectados a ellas. El territorio ancestral de los Muinane está localizado en el centro del resguardo Predio Putumayo. Este es un mapa realizado a raíz de esos trabajos, ahora me refiero un poco más a ellos. Este territorio era conocido por los ancianos en palabras y memorias, pero ellos no habían retornado allí desde su infancia. En los años 90, pues los tiempos habían cambiado. Ellos tenían ahora sus territorios legalmente reconocidos, y una nueva generación, para quienes esas historias ya eran distantes, habían crecido después de ellos. Sus hijos eran inteligentes, capaces, habían ido a la escuela y querían saber. Las orillas del río Caquetá, donde habían vivido por décadas y donde habían criado sus hijos, eran una tierra ajena donde sus ancestros solían ir a pescar y a recoger piedras, pero en un lugar donde vivieran. Es decir, este es el río Caquetá, y vemos aquí está el lugar de asentamiento actual de ellos. Estos dibujos que aparecen en esta parte norte son sitios mitológicos, no sitios sagrados, sino sitios mitológicos. Y esta parte al sur, donde aparece señalado Matanzas y esta parte de ahí, son los sitios de vivienda antigua, los sitios donde están los rastrojos de sus mayores, donde están los sitios de nacimiento de los clanes. Los afloramientos rocosos que marcan el paisaje del medio Caquetá y que aparecen señalados ahí con dibujos son las moradas de seres mitológicos portadores de poderes malignos. Más al sur está la tierra de la frescura, dicen ellos, el área donde las malocas de sus antepasados quedaron abandonadas, la tierra que fue profanada y arrasada y de donde ellos fueron expulsados y exilados. Este es su territorio, y subrayo la palabra territorio, una palabra en español que escasamente traduce el significado del concepto Muinane. No es solo un pedazo de tierra que puede ser mapeado o titulado. Este territorio es la inscripción de la vida y la memoria en el paisaje, y es esa vida y esa memoria las que me han quedado amputadas desde los tiempos de Casarana. Los huérfanos de Casarana ya ahora eran ancianos, y ellos necesitaban recuperar esa vida y esa memoria que no habían querido enfrentar por décadas. Ahí tenemos.
El paso necesario era revisitar el territorio y enfrentar esas memorias. Aquí están las fotos de esta gente, que son mis amigos. Aquí está la sobrina de ellos. Chucho estaba en Bogotá, el que está aquí a la derecha, pero ya viajó. El paso necesario era revisitar el territorio y enfrentar sus memorias. En ese entonces yo no capté plenamente el significado de la decisión que tomaron de ir a visitar los antiguos lugares. Ellos afirmaban que el territorio era la base de su educación, de su gobierno y de su organización social y ceremonial, y que ellos necesitaban ir allí, hasta allá con sus hijos para mostrarles y retomar el hilo de sus vidas. Entonces partieron de viaje hacia la tierra. El grupo estaba formado por los tres mayores de los tres clanes supervivientes, Piña, Gusano y Maguaré, ahí están las fotos, y 9 muchachos, 3 de cada clan. Se dirigieron primero hacia el territorio ancestral del clan Piña y Chucho, su capitán, encabezó el grupo. Aquí un close-up de la parte del territorio. Ya estoy ubicando el sitio de matanzas al que me voy a referir enseguida. El 27 de mayo de 1993, y cito la fecha exacta, después de 5 días cortando el monte, llegaron a la quebrada Yuca, un pequeño afluente en la cuenca alta del río Cahuinarí, no lejos de donde antes estuvo la sección cauchera de Matanzas, ahora cubierta de rastrojo. Fue en Matanzas donde Roger Casement se encontró con el infame jefe de sección Armando Norman. Y cito de Casement: con una cara verdaderamente la más repulsiva que yo haya visto, escribe Casement. Era perfectamente diabólico en su crueldad y maldad. Sentí como si me estuvieran presentando una serpiente, escribió Casement en su diario. Los muinanes recuerdan a Norman como Noroba, y el sitio de matanzas es conocido como Jacuibal, que quiere decir loma de Maraca, no sé, cacao. Allí, en Jacuibal, vivió el tío abuelo de Chucho, quien tenía el nombre de Jebadeca, que quiere decir flor de piña de guacamayo, un jefe del clan Piña de la gente muinane. Los muinanes cuentan que Jebadeca murió bajo las manos de Noroba, quien lo colgó de un poste por los huecos de sus orejas. El grupo acampó a unas pocas horas de distancia del viejo rastrojo encantado. De noche, Chucho habló y los jóvenes grabaron su charla en una cinta de cassette. Y Chucho habló así. Voy a leerlo. En verdad hemos llegado al sitio del martirio, a la quebrada de Yuca, a la loma de Maraca hemos llegado. Sus nietos han llegado, no hay que extrañarlos como si fueran otra gente. No se altere, esté tranquilo. Aquí están sus nietos, aquí están estos jóvenes. Y aquellos que los mataron a ustedes, de todo lo que pasó, nosotros no sabemos nada. Esa parte ustedes la conocen. Somos ahora una nueva generación. Aquí están los que nacieron después de mí y a ellos estoy guiando. Aquí vinimos a liberar a estos niños. Nosotros no sabemos de lo que aquí ocurrió, así es. Si supiéramos, podríamos hablar de eso. El que está aquí es nuestro capitán Jebadeca. Usted vino a acabar aquí, entonces vengo a mostrarles a los nietos, junto con mi hermano. Los estamos encabezando, no hay que extrañarlos. Aquí venimos a aliviarnos. Este punto estoy avisando, eso es todo. Esto fue la noche anterior, ya estaban a unas horas de matanzas. Al día siguiente, hacia mediodía, llegaron al sitio donde antes estuvo la estación de matanzas, ahora totalmente cubierta de vegetación. Allí, Chucho habló de nuevo. Aquí, abuelito Jebadeca, usted vivía y usted está. Somos sus nietos y hemos llegado.
a este punto llegamos y pisamos esta parte. ¿Cómo está? O sea, sí, usted está ahí. Venimos bien, con buen pensamiento. Los que somos sus huesos venimos de regreso, los nietos que nacimos después de ustedes. Nos lamentamos y acordamos de usted que está aquí. Entonces por eso yo, Kigaibo, nieto suyo, llegué junto con gente del clan Maguaré y del clan Gusano. Estamos con estos nuestros jóvenes que usted ya conoce y venimos de buena manera. Venimos buscando las buenas palabras que hay en usted, la palabra de vida, la palabra fría, la palabra de estimación. Tiene que darnos esas palabras. Estamos limpiando encima de usted. Creíamos que estábamos solos, pero no estamos solos. Usted está aquí. A eso vinimos. Donde usted hemos llegado, eso le digo a usted. Yo quedé bien impresionado cuando ayudé a Jorge, hermano de Chucho, a transcribir y traducir estas grabaciones luego que regresaron de su viaje. La charla de Chucho a Jebadeca comienza evitando cualquier referencia a los eventos violentos del tiempo del caucho. Chucho busca curar, no recordar, como si invocar la violencia de esos días pudiera traer el peligro. Más bien, se enfoca inmediatamente en los jóvenes del grupo y tiene cuidado que el espíritu errante de Jebadeca no los confunda con otra gente. Chucho sabe muy bien que hoy en día todos ellos se parecen mucho a los peruanos y mestizos que esclavizaron y asesinaron a sus ancestros. Ahora visten ropa, calzan botas, llevan machete y escopeta, comen sal y huelen a cebolla, como ellos dicen. Los blancos huelen a cebolla, trigo. La manera de Chucho lidiar con el pasado en este punto del territorio es profundamente histórica, precisamente por el hecho de evitar recordar. En lugar de mirar hacia atrás, él mira hacia adelante, no a los muertos sino a los vivos, y él se dirige a Jebadeca como si estuviera vivo. Él reconoce el pasado de muerte y esclavitud al evitar su memoria y reconoce los cambios que sobrevinieron, afirmando que no importa cómo ellos puedan parecer, son los nietos de Jebadeca que vienen a hacerle una visita. La generación de Chucho había sido hasta ahora incapaz de lidiar con todo esto. Ninguno de ellos se sentía capaz de ir a los antiguos lugares y enfrentar la rabia, brujería y poderes que habían quedado regados, desamarrados y sin resolver. Se sentían avergonzados y sin fuerza, incapaces de restablecer una conexión que penosamente reconocían era necesaria para reconstruir su vida después de tantos años. Pero ese poder que les faltaba en chamanismo y fuerza mágica para negociar ese pasado, lo encontraron de nuevo, de una manera inesperada, en la nueva generación. Estos jóvenes, sus propios hijos, les daban significado y fuerza para enfrentarlo. Aunque estos muchachos habían ido a la escuela, habían aprendido a leer y escribir en español, y de hecho no se parecían mucho a sus antiguos indios, ellos estaban vivos y querían saber. En lugar de hacerles recordar los crímenes cometidos contra sus ancestros y clamar venganza, Chucho escoge olvidar. Él deja a un lado la memoria de los sufrimientos y enfoca su charla en lo que da vida. Él pide a Jebadeca, denos la palabra de vida, denos la palabra de frescura, denos la palabra de los cantos. Paradójicamente son los artefactos de la escritura que los jóvenes han aprendido de los blancos lo que permite cerrar el círculo de esta operación de la memoria. En contraste con los ancianos, quienes confían en el discurso oral en Muinane como su manera de negociar y dar sentido a su viaje, los jóvenes llevan cuadernos, lapiceros y lápices de colores para llevar un registro escrito. Sus cuadernos están redactados en español y en contraste con la charla de sus mayores, que dialogan con espíritus y dueños del territorio, los jóvenes componen un diario bastante pragmático y aterrizado, cuidadosamente anotando horas, distancias, ubicación de los sitios, animales cazados, comidas
y evitando cualquier referencia a las preocupaciones de sus mayores. Este es uno de los cuadernos que está ahí. Marchan entusiastas por estos montes con ojos inocentes, llenando sus cuadernos con sus observaciones y particularmente con dibujos coloridos de los lugares que visitan. En sus cuadernos ellos hacen las más sucintas notas de la charla de sus mayores, como esta, escrita por un sobrino de Chucho, la noche cuando él profirió el discurso transcrito arriba. Escribe el joven en su entrada esa noche, comillas: a la tarde llegamos al quebradón llamado Yuca, casi. Ahí nos estacionamos y cenamos con un churuco que habíamos cazado. Y después que los ancianos conversaron, todos a dormir. En Matanzas encontraron los restos de una maloca y muchos objetos, tanto de indígenas como de blancos: ollas, herramientas, municiones, pedazos de vidrio, etc. En un lugar que los jóvenes nombraron como el basurero de Matanzas. Acá a la derecha hay algunos dibujos. Más adelante encontraron dos grandes huecos, los quemaderos de gente. Hicieron dibujos de la escena en sus cuadernos. Ellos sabían que tales sitios existían donde los muertos eran amontonados y quemados. Lo impresionante es que la vegetación no había crecido en esas partes y todavía eran claramente visibles. Ahí están los huecos. Los que sobrevivieron al auge cauchero se refieren a las memorias de ese tiempo como pertenecientes a lo que ellos llaman canasto de las tinieblas. En contraste con ese oscuro canasto de malas memorias, hablan también de un canasto de vida, donde están colocadas las semillas del futuro, mirando al crecimiento de las nuevas generaciones y dejando atrás los peligrosos recuerdos de violencia y brujería del pasado. Más adelante voy a explorar esta poderosa doble imagen del pensamiento nativo, que es compartida organizadores por invitarme a participar de este evento. Mi enfoque va a ser sobre la memoria sobre el tiempo del agua. Traicioneros y salvajes para Robuchon, caníbales a ser civilizados para la Casa Arana u objetos de descripción etnográfica para Wifi. En cualquiera de estos casos, los indígenas no tienen voz, sino que son objetos de disputas entre los blancos. En esta charla voy a enfocar mi atención en las maneras como los descendientes de los grupos que fueron esclavizados bajo el régimen de la Casa Arana negocian con su memoria sobre el tiempo del caucho. Los descendientes de los grupos, por varios de los grupos del interfluvio Caquetá-Putumayo. ¿Qué nos dice esto sobre el funcionamiento y la representación de la historia? ¿Y qué nos revela esto también sobre nuestra manera de abordar los relatos orales y sobre los mitos? Comenzaré primero dando voz a los indígenas Muinane del medio río Caquetá, negociando esos dolorosos recuerdos en medio de las transformaciones y cambios en el caucho. En los informes, narrativas y testimonios del tiempo de la Casa Arana en la región del Putumayo, los indígenas hablan, digo yo, con sus cuerpos ejecutados, mutilados, torturados, violados y explotados por patrones caucheros. Los indígenas efectivamente no son sujetos en esos relatos e informes, sino objetos de compasión, miedo u observación. Nobles salvajes para Keisman